Hola a todos, mi nombre es Daniel Sánchez Torres y muchos de vosotros me conocéis personalmente, por lo menos vía online, por email, incluso por teléfono. Y otros no me conoceréis. Como referencia diré que soy el responsable o el culpable de la página web Cámaras Sin Fronteras, que supongo que os sonará alguno más que otro. Llevo en esto del coleccionismo unos 20 años, un poco menos del tiempo que llevo viviendo en Alemania. Por eso no estoy ahí con vosotros hoy. Lo he intentado, pero no me ha sido posible, así que estamos aquí online. Y nada, dispongo de una colección de unos 1000 ejemplares, la mitad más o menos de las cuales comparto con vosotros en mi página web, dentro del tiempo que me da a escribir sobre estas cámaras, porque el que me conozca sabrá que me gusta escribir largo y tendido sobre ellas. Colecciono casi de todo, aunque tengo por supuesto unos límites. Me gustan las cámaras alemanas, cámaras de fuelle, cámaras americanas, cámaras de cajón, cámaras soviéticas, más o menos hasta los años 70. Colecciono casi todo que se me cruce por delante y tenga un precio aceptable o me guste mucho. A veces no siempre va junto, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar de George Eastman. Yo voy a hablar y vosotros vais a escuchar, porque esto es un vídeo grabado, así que de todas maneras no habría tiempo para hacer una conversación fluida entre todos, sino que al final habrá una rueda de preguntas y respuestas, si da tiempo, creo. Y nada, le ofrecí este tema a Borja cuando me pidió que participara. Más que nada porque es un tema sobre el cual escribí hace cosa de año y medio. De hecho, en mi página web hay un artículo sobre todo lo que vamos a ver hoy, mucho más extenso, pero mucho más extenso de lo que vamos a poder ver en media hora da tiempo casi a nada, desgraciadamente, pero es lo que hay. Y os invito a todos los que estáis aquí a visitar mi página web, es gratis, no hay publicidad, ni me llevo comisión, y veáis ese artículo por vosotros mismos para ampliar lo que digamos aquí. De hecho, los que conozcáis más a Eastman o a Kodak, enseguida notaréis que me salto muchas cosas. No diré todos los datos, todos los detalles, no da tiempo. Entonces, si alguno dice que no he hecho esto, no he hecho lo otro, bueno, no hay problema, os podéis pasar por mi página web, miráis el artículo, y si veis que falta cualquier cosa, estoy encantado de hablar con cualquiera para ampliar todo lo que se haya escrito. Vale, una vez dicho esto, vamos a hablar de George Eastman, alguien al que conoce, supongo, todo el mundo que está ahí, incluso alguien que no es aficionado a la fotografía, conoce o conoce la palabra Kodak, aunque cada vez menos, pues, las nuevas generaciones no están tan acostumbradas, no tan habituadas a este concepto, a esta palabra. Y lo he titulado Desmontando mitos y aclarando leyendas. Esto no quiere decir que George Eastman o la Kodak sea un mito o una leyenda, solo quiero llamar la atención en el caso de que muchas de las cosas de Eastman, sin quitarle ningún mérito, que tuvo mucho, muchas cosas que hizo las obtuvo de otro sitio. O sea, no todo salió de la mente prodigiosa de Eastman. Eastman era un visionario en el sentido que tenía una gran visión comercial y siempre estaba 3, 5, 10 pasos por delante de sus competidores, ¿sabes? Sabía encontrar el talento y estrujarlo al máximo, y sabía encontrar cosas que valían y aplicarlas a sus negocios, ¿no? Y esa era una de las grandes fuerzas, potencias, virtudes de Eastman. Pero no todo lo que inventó él, o todo lo que presentó él, salió de él. Muchas cosas eran cosas que ya se habían creado y simplemente las cogió y las adaptó y tuvo más éxito que sus predecesores. Vale, entonces, entrando al meollo, os empezaré contando de dónde saco todo lo que os voy a contar. No es de leerme libros que haya escrito alguien. El que haya estado que me conozca un poco o estuviera en mi presentación de hace 2 años aquí, sabrá que me gusta ir directamente a las fuentes. No me gusta, aunque no lo descarte, leer cosas de alguien que ya ha escrito de algo, porque siempre lo habrá hecho a través de un filtro. Siempre se le falta la información, se habrá perdido o muchas veces se habrá interpretado, con lo cual a mí me gusta, dentro de lo que sea posible, ir a la documentación original que trate de lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, en este caso, para seguir el hilo argumental, usé un libro de otra persona. Aquí lo tenéis, la biografía de George Eastman, de Carl Ackerman, escrita en el año 1930 en vida de George Eastman y con él.
Era una biografía autorizada. Y está muy bien, un libro en inglés de unas 600 páginas, que recomiendo encarecidamente, pero que hay que usar con cuidado. Digo esto porque es una biografía muy dulcificada, o sea, solo se cuentan cosas, está hecha a la medida de Eastman, solo se cuentan cosas que le iban bien a él y no se encontraban detalles que le iban mal a él, que él también lo sabía. ¿Vale? Entonces, viene muy bien para ir leyendo y de ahí extraer puntos y ir sacando otras líneas de investigación. Y es en lo que me basé yo para hacer mis pesquisas, mis investigaciones en torno a Eastman en sus primeros años. Y en este caso se tratarán desde sus primeros años, desde que empezó en 1879, fue la primera patente que hizo, un poco antes, hasta 1900, que es cuando introdujo la Brownie. Y de ahí ya no vamos a hablar porque la Brownie está para muchas horas de presentación. ¿Vale? Aparte del libro, me apoyo en unas 50 patentes que me constan de Eastman entre 1879 y 1900. Por supuesto, tiene cientos de patentes, solo me refiero a este límite temporal. A unos 30 catálogos y manuales que tengo de Eastman, solo de Eastman, no de otras compañías, de Eastman directamente, con sus cámaras y sus productos, etcétera, desde 1886, que es el primero que me consta, hasta 1900. Y luego en total de unos casi 500 documentos que son anuncios de páginas de revistas fotográficas y no fotográficas, donde se anuncian productos, cámaras, noticias, descubrimientos y todo un montón de cosas, todo lo que está relacionado con Eastman, no solo anuncios, sino también decir cuando por ejemplo, introdujo su película Flexible, salió un anuncio en la prensa, pues todo eso son fechas, son informaciones que sirven muy bien para determinar cuándo se hizo algo, para detallar cuándo se hizo algo y para demostrar cuándo se hizo algo o cómo se hizo, ¿no? Vale. En cuanto a Eastman, su vida, no voy a hablar demasiado. Aquí veis un par de fotos que desarrollan su apariencia en los años. La más conocida será esta, poco antes de su fallecimiento, ¿vale? Nació en 1854, huérfano de padre, muy apegado a su madre. Tuvo que trabajar ya desde joven y de hecho con 20 años empezó a trabajar de contable en un banco. Entonces trabajó en un banco de contable y se ganaba así la vida. En el 1876 empezó a interesarse por la fotografía y se compró un equipo. Y era una época, en 1876, en la que todavía convivían el colodión húmedo con las placas secas que llevaban poco tiempo comercialmente viables, ¿no? Desde 1871 más o menos, ya existían antes, pero comercialmente viables desde más o menos 1871. Y a Eastman le fastidiaba que el equipo de fotografía o que hacer fotografía fuera tan complicado, tan farragoso, ¿no? Tenías que estar con las placas de colodión húmedo. No voy a empezar aquí, pero tardabas mucho en preparar las placas justo antes de la toma. Las placas secas estaban mejor, pero también era mucho equipamiento. Pero era lo que en principio le fascinó, las placas secas, porque comparadas con el colodión húmedo, para él, en general, era un avance muy importante. Entonces, se dedicó a ello. Se dedicó a ello de tal manera que en 1879, en Reino Unido, patentó un proceso de recubrimiento de placas secas y la maquinaria para hacerlo automáticamente. O sea, una maquinaria, una banda que ponías las placas encima y luego, así a grosso modo, iban girando, iban pasando y las iba cubriendo con la gelatina que luego era el compuesto seco, ¿no? Para hacer fotografías. Y eso lo patentó igualmente luego en los Estados Unidos, en 1880. Y no solo patentó, sino que lo construyó y empezó a vivir de ello. A medias porque seguía trabajando de contable por las mañanas o durante el día, y durante la noche en su casa con su equipo hacía las placas. Y las hacía y las vendía, pero no iba por la calle vendiéndolas, sino que las vendía a través de la empresa Anthony. La empresa Anthony de Estados Unidos era una de las mayores empresas de distribución de material fotográfico. Y Anthony se vio futuro, le vio que estaban bien y las vendía en exclusiva. Solo podías comprar placas Eastman, que las había de muchos fabricantes diferentes, pero muchos. Las placas Eastman solo las podías comprar a través de la Anthony. Entonces Eastman siguió fabricando y en 1881 se asoció con Henry Strong, que le dio una inyección de dinero. Primero le dio $1.000 y luego le subió hasta 5.000.
en Navidades de 1880. Y en enero de 1881 se asoció con él y fundó la Eastman Dry Plate Company. Y empezó a producir en serio, de tan en serio ese mismo año que dejó su trabajo de contable, ya no le hacía falta porque con lo que sacaba de las placas ya podía ganarse las lentejas, y siguió desarrollando su negocio, ¿no? En ese sentido. Aquí está. Lo siguiente que hizo, aparte de las placas, era centrarse en un papel flexible, en un negativo flexible. Lo de las placas rígidas para él era también engorroso, pesaban mucho. Estaba bien lo de la gelatina seca, pero era que llevara 12 placas, que era más o menos lo que se llevaba cualquier fotógrafo normal, se llevaba un par de kilos de material encima, ¿no? Entonces pensó en hacer una película flexible. Y de hecho la patentó. Ahí lo tenemos, el 14 de octubre de 1884 le concedieron una patente por una película flexible, que era, en resumidos modos, era un papel cubierto por una gelatina soluble, ¿vale? Y encima tenía otra gelatina insoluble y sensible a la luz, que era lo que producía el negativo en sí, ¿no? Entonces, eso era la gelatina seca, esto era la placa seca en sí, pero en papel, ¿vale? Con lo cual se dejaba enrollar. Una vez hecha la fotografía, se revelaba, igual que se revelaba una placa, pero luego se ponía una placa de cristal encima de la gelatina insoluble, se echaba agua caliente, la gelatina soluble se disolvía y el papel se quitaba, quedándose pegada la gelatina insoluble al cristal, y ya tienes el negativo hecho. Esto dicho a grosso modo también, ¿no? Para que os hagáis una idea, sería cómo funciona una calcamonía, ¿no? Pues tenéis la calcamonía en la mano, le echáis agua, no caliente, ¿vale? No os queméis. Quitáis el papel y la calcamonía se queda pegada en la mano, ¿vale? Eso era la técnica del stripping. Stripping, conocemos la palabra stripping, ¿no? Striptease por lo menos. Y es quitar, no voy a decir arrancar, voy a decir tirar de ello, ¿no? Quitar. Entonces, ese fue su negativo, su papel negativo, el stripping film. Ahora bien, esto todavía no era celulosa, esto todavía no era el film de celulosa flexible, esto era simplemente un papel con una gelatina encima. ¿Esto era un nuevo invento de Eastman? No. El papel con gelatina insoluble encima ya estaba inventado, ¿vale? Igual que el término stripping film. En más o menos 1876, el polaco Leon Warnecke, que vivía en Inglaterra, ya había hecho películas flexibles de esta manera. No exactamente iguales, pero muy parecidas. Y ya se denominaba el proceso stripping film, ¿vale? Entonces él simplemente hizo uno más. Era muy bueno, era un método diferente quizás también, pero no fue el primero. No fue el primero en usarlo, ya os digo. Warnecke lo usó en 1876 y 1881 también tenía patentes en este sentido. Entonces, esto es de más tarde, para que lo veáis. Aquí en 1885, creo que fue, Eastman registró dos nombres. Aquí registró más, ¿veis? Registró el nombre Roll Holder, que vamos a ver ahora. Registró el nombre American Film, registró el nombre United States Film. El nombre American Film lo usó para un papel depositivado que tenía, de transferotipo, y luego, viendo que tenía gancho, que tenía garra, el United States Films, que yo sepa nunca lo usó, cogió el nombre American Film y lo utilizó para su película flexible. O sea que a su stripping film le llamó American Film. Eso fue ya en el año 1885, después de un par de mejoras que hizo a la fórmula de la película flexible. Vale. Y para uno de los conceptos que tenía Eastman, que era para vender los consumibles, para vender la película flexible, hacía falta algo con que iluminarla. ¿Y qué pasaba? Que no había cámaras que usaran película flexible. No la había. La cual no existía todavía, ni la tenía todavía en mente. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue crear lo que hemos visto arriba, el roller holder, o el roll holder, que era un portafilm, un portacarrete, por así decirlo, ¿no? Extraíble. Lo que es de aquí, lo que hacía era poner un carrete que se ponía a ajustar exactamente donde venían las placas en otras cámaras de placas, con lo cual este era un adaptador a film. No se siguieron haciendo, o el principio que se usó para otros posteriores, era un portacarretes que se empleaba para películas de placas. Entonces cualquiera que tuviera una película de placas, a partir de ese momento puede usar película flexible.
Simplemente cogía este de aquí está el roll holder, aquí tenéis el rollo, ¿vale? Se tapaba, tenía que aquí la veis, aquí está todo el proceso, luego lo podéis ver más en calma cuando os reparta la presentación. Se quitaba la lámina y a sacar fotos. Cada vez que sacabas una foto, la enrollabas, podía haber de 28, creo, a 98 fotos que podía usar con estos roller holder. Lógicamente era una revolución, ¿no? Era una revolución de tener una placa a tener más o menos como el mismo peso, hasta 98 fotos, pues imaginaos. ¿Fue Eastman el primero que hizo el roller holder? De nuevo, no. El propio Warneke en 1881 ya tenía un roller holder propio para su película flexible. Lo que pasa es que no tuvo el estilo de Eastman. Y de hecho, los primeros roller holder que se conocen datan de 1852, o sea, poco después del comienzo oficial de la fotografía. Lo que pasa es que por aquel entonces no había un papel realmente apropiado para estos roller holders, pero el concepto ya existía. El concepto ya existía, el único que Eastman lo aprovechó bien, lo aprovechó muy bien, ¿vale? Mejor que sus predecesores. En 1885, como le iba también las cosas, Eastman se separó de Anthony. Creo que fue por una pelea incluso. No me pregunté exactamente, ahora no lo contaré por qué fue. Se separó de Anthony y empezó a anunciarse con Scoville, que era el competidor directo de Anthony. ¿Vale? Y poco después, ya, aunque se siguiera anunciando en Anthony y en Scoville, porque la pasta es la pasta, o sea, los anuncios sacaban dinero de las dos revistas, empezó a anunciarse por él mismo. De hecho, creo que después de mi presentación viene otra que tiene que ser muy interesante también sobre los anuncios o la manera de anunciarse de Eastman, ¿no? Entonces veis aquí, por ejemplo, un anuncio que era de Eastman directamente, ¿vale? Aquí lo tenéis, de Eastman Dry Plate and Film Company, que es como se llamaba entonces, 1886. Que aquí tenéis el anuncio, era la revista Mechanics, no era una revista de fotografía, ¿vale? Y aquí tenéis en este cuadradito, así de pequeño el anuncio, así de pequeño. Y de hecho, curiosamente, este anuncio es del 15 de junio de 1886, o sea, exactamente hoy hace 140 y pico años. No sé, lo puedes calcular, ¿no? Pero justamente hoy. No quiere decir que fuera el primero, pues este fue de los primeros anuncios que hizo Eastman por su cuenta. Pero Eastman pronto se dio cuenta que la publicidad tenía un poder inmenso. Entonces decidió que no iba a hacer estos anuncios así pequeñitos, sino que iba a hacerlo a lo grande. Entonces poco después, ¿ves? Aquí tenéis este anuncio ya está a media página, y la revista de Cosmopolitan, ¿vale? Cuando todo el mundo se anunciaba sus cámaras y sus productos en revistas de fotografía, American Photographer, revistas por el estilo, Anthony también tiene su propia revista, él dijo que no, que aparte de esas revistas, por supuesto, iba a anunciarse a todo trapo en todas las revistas que hubiera de gran tirada. Entonces aquí tenemos The Cosmopolitan, es un gran ejemplo, y había otras muchas, y empezó a poner anuncios a tutiplén en estas revistas. ¿Vale? Esto es una revista media página, esto es media página de Cosmopolitan, que no debería salir barato. Y aquí tenéis otra, por ejemplo, otra página completa, ¿vale? Anunciando el American Film, el Stripping Film y el Eastman Walker Roller Holder, ¿vale? Mientras tanto tenía sus problemas con la Anthony, como se enemistó con ellos, pues la Anthony le solía demandar a Eastman por violaciones de patentes, y Eastman entonces denunciaba a Anthony por la violación de otras tantas. O sea, estuvieron en guerra desde entonces. Fue una relación bastante, ya no amor-odio, sino odio directamente. El roller holder que patentó aquí lo hizo con Walker. ¿Vale? Este fue el más famoso, aquí está, de Eastman Walker Roller Holder, pero realmente Eastman patentó 3. Hizo con Walker, luego lo hizo con los hermanos, lo diré, a ver, lo tengo por aquí incluso, que no se puede saber todo. Bannister era, los hermanos Bannister, sí, y con Philip Youngman. Esas otras 2 patentes no las sacó aquí para su roller holder, pero las empleó luego, de hecho, para la Kodak. O sea, la Kodak incluía un roller holder de serie, y se basaba en la patente de Youngman, que era el que le hacía las piezas metálicas de la Kodak. ¿Vale? Bueno,
el siguiente paso de Eastman fue, después del roller holder, decir, pues si la gente utiliza roller holder para hacer, usar película flexible, ¿por qué no hacer directamente cámaras que lo usen, ¿no? Vale. Las primeras cámaras que hizo Eastman todavía no iban enfocadas al rollo, ¿vale? Él hizo primero cámaras normales, por así decirlo, view cámaras, aquí, que son normales, cámaras de fuelle y objetivo sin obturador. Y la primera cámara, que se puede decir cámara, o la más famosa, que aún fue la Kodak, por supuesto, de Eastman fue la cámara detective de Eastman. La cámara detective de Eastman, que sacó en 1886 y que costaba $45. Parece que era una cámara bastante complicada de usar porque tenía un obturador rotativo en ángulo y no tuvo éxito, se anunció durante año y pico y por lo visto vendió unos 50 ejemplares, de los que hoy en día no debe quedar ninguno. El término de cámara detective fue muy famoso por entonces y era cualquier cámara que no se pusiera en un trípode y fuera con fuelle como esta de aquí. Ibas le llamaban así porque una cámara ibas con una caja y nadie pensaba que ibas a sacar fotos, ¿vale? Ese concepto lo introdujo Thomas Bolas en 1880 con su cámara a la que denominó así, cámara detective, y que todo el mundo, o sea, se piensa que no llegó a fabricar, pero sí que llegó a fabricar porque de hecho incluso se llegó a anunciar que se vendía, ¿vale? Y si no la fabricas no la vendes. ¿Que se vendieran muy pocas? Pues posiblemente, pero la cámara sí que se llegó a fabricar. Lo que pasa es que a día de hoy no existe ningún, o no ha quedado ningún ejemplar realmente nadie conserva un ejemplar de esta cámara, por lo que se piensa que nunca se construyó. Con la cámara detective de Eastman pasa a 3/4 de lo mismo, porque que yo sepa no se conserva ninguno de los 50 ejemplares más o menos que fabricó Eastman. Y el siguiente paso lógico antes o después de aquí era hacer una cámara que incorporara el roller holder. Sería la Kodak, pero la Kodak no fue la primera. La primera realmente no fue tampoco esto de aquí, pues se le puede considerar por lo menos anterior a la Kodak, ¿vale? Esta cámara de aquí fue fabricada o patentada por los ingleses Gray y Stammers en 1886 y la patente la compró un alemán, Carl Paul Gray, Stern, este de aquí, que ya había hecho lo propio con otras cámaras como esta de aquí, que conoceréis quizás todos, que es la concealed camera, la cámara que se nos ponía detrás de la corbata, bastante grande, es más grande de lo que parece, es muy plana ahí, pero muy, muy grande, parece un plato casi. Y Stern se llevó la patente y fabricó de hecho la cámara en Alemania, que la tienes hecha. Esta cámara la he tenido yo en mis manos, hay muy pocos ejemplares de ella existentes. Y se vendió tanto en Europa como en América durante hasta el 1892, o sea, se vendió unos 4 años mínimo se vendió esta cámara, ¿vale? Lo que pasa es que luego no tuvo la repercusión que la Kodak. Pero esta cámara ya incluía de serie un roller holder. O sea, esta ya estaba preparada para 24 negativos de papel Eastman. Estaba hecho para papel Eastman, pero no era para placas y tú luego le puedes acoplar un roller holder, sino que directamente tenía el roller holder. Y la patente se la concedieron en mayo de 1887, o sea, un año antes que el lanzamiento de la Kodak, ¿vale? O sea, esta cámara ya fue, lo cual nos quiere decir que Kodak no fabricó la primera cámara para rollo incorporado. Tampoco fue esta la primera, de hecho, unas primeras, es esta de aquí de David Houston, que es una cámara plegable, pero que incorpora también un roller holder, y que curiosamente el propio Houston decía en su patente que el roller holder estaba preparado para un papel sensible que aún no existía. O sea, era un visionario. Decía, esta cámara la construyo, pero no se puede usar todavía porque no existe un papel viable para esta cámara. Pero esta cámara se patentó en 1881 y ya incorporaba un roller holder de serie, ¿vale? O sea, que Eastman no creó la primera cámara. La Kodak no fue la primera cámara que usaba película flexible. Fue la más famosa, sí, o de las más famosas, pero no fue la única. Vale, aquí tenemos a la Kodak, patentada en septiembre de 1888, aunque ya se lanzó en junio de ese año. Se fabricaron 5.100 más o menos ejemplares de esta cámara y luego un año después sacó el modelo número 1, que era prácticamente igual, solo que fundamentalmente el obturador era diferente. Aquí tenía el obturador de la cámara de bolas y luego le puso un obturador, aquí está,
más adecuado a la cámara, que fue el precursor de los obturadores modernos de las cámaras de cajón. ¿Vale? Luego tenemos que Eastman publicitó sus Kodak también a bombo y platillo, pero increíble, o sea, encontrabas anuncios hasta la sopa de Kodak. Hizo su famoso eslogan de usted apriete el botón que nosotros hacemos el resto. Bien, lo que no se encuentra nunca, o que no he encontrado en ningún autor, es cuándo empezó este eslogan, cuándo realmente lo salió a la luz. Por lo que yo puedo encontrar, una de las primeras veces que salió este eslogan fue aquí, en principios de 1889, y el eslogan no era como tal, sino que decían aquí, he can press the button, we do the rest. ¿Vale? O sea, no era you press the button, we do the rest. Este eslogan se modificó y más o menos aquí en junio, mediados de 1889, salió como eslogan aparte, ¿vale? O sea, al principio solo era una parte más de un texto más amplio. Y el eslogan se creó más o menos a mediados de 1889. A Kodak le salieron competidores, como en este caso la Hawkeye de Samuel Turner, que luego pasó a ser de la Blair. La cámara no era pequeña, es este bicharraco de aquí, ¿vale? Era de 6 a 7 veces más grande que la Kodak y salió al tiempo, salió un poco antes que la Kodak, o sea que no era competidora, salió antes que la Kodak, pero usaba placas y se le podían incorporar roller holder y costaba 25 euros, que era lo que costaba luego la Kodak. De hecho hubo pelea entre la Hawkeye y la Kodak, porque la Hawkeye, viendo el éxito de la Kodak, se anunciaba como que tenía las bondades de la Kodak e incluso más. Le metió un pleito Kodak y Hawkeye tuvo que retirar la publicidad y decir que tenía la ventaja de todas las cámaras y alguna más, o sea, tenía que eliminar todas sus referencias a Kodak. Luego vinieron otras cámaras, como la Camaret de la Blair, que esta sí que tenía el rollo incorporado, que es esta de aquí. Esta es una Camaret de 1892. Esta sí que incorporaba el rollo dentro, el roller holder, que es esto de aquí, y esta será como 2 veces más grande que la Kodak. Luego vienen otras como la Premiere de la Rochester Optical, que luego pasó a ser la Premo, pero vamos, que no fue el único que hizo este tipo de cámaras, Eastman. Para ir acabando, que eso me quedan para 75 minutos, 3 minutos, tenemos ya lo que fue la película de celulosa, que a Eastman lo llamó film transparente, que salió aquí a mediados de 1889, después de que Eastman contratara a Henry Reichenbach y que le puso a trabajar solo para esto, porque tenía que encontrar la fórmula. Él sabía que la celulosa se podía usar para esto, pero no tenía tiempo tampoco para ello, ¿no? Eastman. Reichenbach, después de unos 2 años y pico de estudio, dio con la fórmula de una celulosa que se podía hacer lo suficientemente fina para que fuera robusta, pero flexible al mismo tiempo, se podía enrollar. La celulosa ya se usaban tacos que se cortaban en láminas, pero eran demasiado gordos para enrollarse. Sacaron su película y fue un éxito. O sea, esta película al principio salió después de la Kodak. Un año después que la Kodak salió la película flexible, la de celuloide. Las cámaras que usaban la Kodak podía usar película de stripping film o podía usar este tipo de película, la nueva película transparente. Y luego hubo el famoso conflicto con Aníbal Goodwin, que fue el que patentó una película, registró la patente antes que Eastman, aunque tardaron 10 años en dar la patente. Le dieron la patente, el señor Goodwin falleció nada más darle la patente, y a lo que era Ansco, que era la Anthony y Scoville juntas, que se fusionaron, pero que no les iba muy bien, compraron los derechos de esa patente a la viuda de Goodwin y se la ofrecieron a Eastman. Le dijeron que se vendían por $1 millón. Él lo rechazó. Luego le dijeron que se vendían junto con la compañía por $2,8 millones. También lo rechazó. Le demandaron y después de 11 años de litigio le dieron la razón a Ansco. Eastman tuvo que pagar $5 millones, que confesó tiempo después, porque en el momento del juicio no se dijo cuánto tuvo que haber pagado. Y la Ansco se salvó por un tiempo con ese dinero, aunque al final tuvo que ser comprada por la AGFA años después, porque Eastman se negó siempre a comprar a la Ansco, siempre quiso que se murieran por ellos solos. Vale, después salió el tema del Daylight o Light Proof, que fue el tema de poner el papel detrás de la película. No fue un invento de Kodak, sino que fue también de Samuel Turner, el que hizo la Hawkeye, de tal manera que Eastman puso 2 cachos de 30 centímetros al final y al principio de la película, pero Turner le puso un papel durante toda la película y le puso la numeración y unos puntitos, y luego tuvieron que poner esa ventanita roja detrás de la cámara, ¿vale? Que es lo que llegó
lo que todos conocen las cámaras de rollo, ¿no? Que llegó hasta nuestros días casi. Y Eastman le compró esa patente a Turner, y de hecho le compró toda su empresa por $40.000, se la vendió así. Y a partir de ahí Eastman pudo usar también ese tipo de papel, ese tipo de sistema y esas ventanetas rojas. Y nada, para acabar ya brevemente, lo que sí que es cierto es la frase: mi trabajo está hecho por qué esperar. Después que fue aquí en abril de 1982, tenía una enfermedad, Eastman, y para no aguantar más dijo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, se disparó en el corazón y acabó así con su vida. Y eso es todo. Lamento que haya tenido que correr hoy más rápido de lo que esperaba. Se han quedado cosas en el tintero, pero ya os digo, compartiremos la presentación con más información de la que hay aquí. Y ahora, si hay alguna pregunta o para lo que queráis conveniente, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por la atención y espero que dentro de la rapidez que ha sido esto, pues os haya gustado o hayáis sacado alguna información interesante. Gracias por vuestra atención y espero que hasta la próxima.